Hola familia Viña Maipú, qué bueno es saludarle en esta mañana todavía. Quiero primeramente agradecer a Dios, ha sido muy bueno para conmigo, mi familia. Quiero agradecer a Dios por mi bella esposa, quiero agradecer a Dios por mi bello hijo. En un par de semanitas, un par de días más, él va a estar de cumpleaños, ya va a cumplir un añito. Ha sido un año hermoso, tremendo. Y también voy a cumplir 5 años de matrimonio, entonces ha sido un tiempo maravilloso. De verdad que agradezco al Señor. Soy agradecido y quiero ser agradecido, porque así también espanto la queja. Agradezco al Señor por darme esta oportunidad de poder compartir en esta hora de su palabra. Pero antes de partir, quiero que cierren sus ojitos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias ya en esta tarde, te bendecimos por tu amor, por tu misericordia. Espíritu Santo, ministra nuestra vida, Señor, y lo que tú tienes preparado para nosotros, para mí, para todos nosotros hoy, pueda ser de bendición, Señor, para nuestras vidas en lo práctico, en lo diario, en lo familiar, papá. Bendecimos tu nombre y queremos que tú nos hables, Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas ministrarnos, Señor. Te damos gracias, Padre, y que tu presencia nos llene de tu Espíritu Santo. Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, la lectura de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Pero para ponerlos en contexto, voy a partir un poquito antes. Cuando Jesús alimenta a los 5,000. Ustedes saben, Jesús atraía a mucha gente y ya se estaba oscureciendo y los discípulos le dijeron a Jesús, ay Jesús, hay que decirles que se vayan porque ya no tenemos para darles de comer y está oscureciendo. Pero Jesús, ¿qué hace? Le dice ahí, llámenlos, fórmenlos de esta manera, en la hierba, siéntenlo, acuéstenlo, divididos por 50 y vamos a darles de comer. Es un tremendo milagro, dieron de comer a 5,000 personas. Luego de eso, mientras Jesús estaba con ellos, dice lo siguiente, versículo 22 del capítulo 14, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Les dio mucho miedo. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Versículo 27 dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, lo retó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A pesar de que esta historia es muy corta, muy pequeña y es simple, pero quiero que pongamos atención en algunas cosas súper importantes que Dios nos quiere comentar hoy y hablar. Por título le puse Enfrentando las crisis. ¿Por qué enfrentando las crisis? O partamos desde lo básico. ¿Qué son las crisis? Las crisis son situaciones difíciles, graves o decisivas de una persona. Tan simple como eso. En la vida, ustedes saben, vivimos procesos, pero dentro de esos procesos hay crisis. Crisis en el trabajo, crisis en el matrimonio, crisis en la familia, y a nivel global o mundial también hay crisis sanitarias, económicas, etcétera, etcétera. Siempre hay crisis, y en lo personal igual. Hay crisis internas, de acá, mentales. Especialmente cuando una persona está en depresión y luego tiene pensamientos de suicidio. Entonces, crisis son situaciones difíciles, graves
o decisivas de una persona. Ahora, ¿qué es lo importante y dónde nos vamos a centrar hoy día? Yo sé que muchos de ustedes, y también yo, hemos vivido crisis, muchas crisis, a nivel global o también a nivel familiar o personal. Y hoy día Jesús nos quiere dar soluciones a esas crisis. ¿Cómo? Lo vamos a ver, pongan atención. El versículo base es el capítulo 14, el versículo 27. Dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y aquí vamos a hablar de estos 4 puntos para enfrentar una crisis. Los discípulos estaban viviendo una crisis porque, les recuerdo, Jesús les dijo, adelántense para cruzar a la otra orilla, vayan en la barca, yo subo a orar y de ahí voy con ustedes. Entonces, perfecto, se fueron los discípulos en la barca y cuando ya era de madrugada, había mucho viento. Obviamente, al haber viento hay oleaje, mucho oleaje. Viene la pregunta que a lo mejor usted ya sabe. Si alguna vez usted ha andado en bote o en algún barco, se dará cuenta que cuando hay viento hay mucho más movimiento. ¿Ya? Entonces es compleja la situación. Desde aquí, a lo mejor yo predicando, compartiendo esta palabra, se hace fácil o a lo mejor no le encuentro sentido. Pero vaya a meterse a una lancha con olas de 2 o 3 metros y cambia totalmente el panorama. Entonces los discípulos, al no estar Jesús con ellos, estaban en una crisis. Ellos tenían mucho miedo, estaban complicados. Entonces, de pronto, ellos están en la madrugada, estaba oscuro y viene un fantasma, dijeron ellos. Era Jesús. Entonces ellos estaban aterrados de miedo, ¿ya? Estaban con mucho miedo. Yo me lo podía imaginar, a lo mejor yo hubiese estado igual que ellos, con mucho miedo. Y resulta que gritan, es un fantasma, ¿no? Y Jesús le dice, hey, primero, cálmense. Segundo, soy yo. Y tercero, no tengan miedo. Entonces, Pedro era un personaje increíble, me encanta su vida, pero aquí hay 2 Pedros. El Pedro, el que cortó la oreja al soldado, y también al Pedro, dependiente de Jesús. ¿Qué Pedro eres tú? ¿El Pedro impulsivo, que le corta la oreja al soldado? ¿O eres el Pedro que tiene fe para ir donde Jesús? Muchos, y he escuchado muchas predicaciones, muchas veces hemos discutido sobre este tema, que no, Pedro se lanzó, caminó donde Jesús, pero se empezó a hundir. Y claro, así es fácil decirlo, pero a lo mejor yo no me hubiese atrevido. O sea, pelamos a Pedro, pero Pedro se lanzó, tuvo la fe y accionó. Recuerden que la fe sin obra es muerta, pero él se lanzó a pesar de que desvió la mirada de Jesús y se empezó a hundir y él le pedía, sálvame, Señor. ¿Ya? Pero él lo hizo. O sea, tú agallas, Pedro. Entonces, para enfrentar una crisis o la crisis que ellos estaban viviendo, Jesús nos da algo muy importante, que es el auxilio de Él. Y recuerden lo primero, el primer punto. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Les dijo, primero, cálmense. En otras versiones, la Reina Valera 960 dice, cobren ánimo o tener ánimo. Tranquilos, relájense, respiren. Soy yo. Y les da la seguridad de que Él era. Entonces, imagínense, se estaba moviendo la barca, estaban con miedo, con mucho miedo, ven un fantasma porque no se veía claramente quién era, y Él les dice, soy yo. Cálmense. Primer punto para enfrentar una crisis, cual sea, cálmate, respira, toma aire. Las crisis, para que tú sepas, las crisis son temporales. Los procesos son bastante más largos, pero las crisis son temporales. Así que ánimo, hay esperanza. Entonces, primer paso para enfrentar cualquier tipo de crisis, toma ánimo, cálmate, respira. Es lo primero que debes hacer y lo que Jesús les dijo, hey, cálmense. Ellos estaban muy asustados y les dijo, cálmense, soy yo. Segundo punto, soy yo, le dice Jesús. Ese soy yo, para mí es tan importante porque aparte de decirle, hey, cálmense, respiren, soy yo, es la base, es el poder. Imagínense, si estaban solos y ellos ya sabían lo que hacía Jesús, los milagros que hacía, en ese minuto, pucha, a lo mejor decían, pero ¿por qué no está Jesús con nosotros para que nos ayude? Pero cuando Él llega, le dice, primero cálmense y luego le dice, soy yo. Oh, qué alivio de que eres tú, Jesús. Qué alivio. Entonces, Jesús, al decir soy yo, Él estaba diciendo, aquí estoy contigo, yo te acompaño, tranquilo, no teman. ¿Ya? Número 3,
punto número 3, para enfrentar esta crisis. No tengas miedo. Pero Andrés, si las crisis son complicadas, traen dolores, las emociones son complejas, las crisis familiares, las crisis personales, las crisis mundiales son todas complejas. No me digas que no tenga miedo. Hey, Jesús te dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Y si lo tenemos, bueno, ánimo. Él es Jesús, Él está con nosotros. Entonces, punto número 3, no tengan miedo. No dejes que tu mente trabaje. A veces le damos chance a nuestra mente para que trabaje y maquine cosas que no van a pasar. El 80% de lo que imaginamos muchas veces no pasa. Pasa solo el 20%. Y a veces creemos que va a suceder así y nos aterramos y no es así. Solamente fue en nuestra mente. Entonces, como tercer punto, no tengan miedo. Confía. Recapitulo. 3 puntos. Cálmense. Soy yo, dice Jesús. Y 3, no tengan miedo. Y el último punto que es súper importante, como les decía al principio, es simple. La crisis que ellos estaban viviendo, los 4 puntos para enfrentar la crisis, pero es súper importante el número 4. Punto número 4 dice, fe y acción. ¿Por qué fe y acción? ¿Qué pasó ahí? Les recuerdo que se aparece Jesús y les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y luego Pedro le dice, realmente, si eres tú Jesús, haz que yo vaya para allá. Entonces, Pedro le dice eso y Jesús le dice, ven. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Primero, confió que era él, o si no, no se hubiese lanzado. Entonces, Pedro camina sobre el agua, sobre el mar, para llegar a Jesús. Y hay 2 cosas importantes. Le creyó y segundo, tuvo la acción. Como le decía anteriormente, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, o sin acción es muerta, no vale, no sirve. Él se arriesgó, tuvo la fe, creyó y accionó. Salió de la barca y caminó sobre el mar. Maravilloso. Yo no hubiese tenido a lo mejor las agallas de hacerlo. Pero fue importante lo que hizo. Pedro dejó de mirar a Jesús y se empezó a hundir. Pero se lanzó. Se lanzó. En las crisis tienes y debemos, personalmente debemos tener fe y accionar. A veces nos quedamos solo en la fe. Señor, ¿pero por qué no respondes? Hey, da un paso, ven hacia mí. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Hey, si tengo fe, debo accionar, debo obrar, debo caminar hacia Jesús para poder llegar a su encuentro. Y ojo, un punto importante, no perder la mirada hacia Jesús. Que a veces nos desviamos con tantos destellos que hay en este mundo, tantas cosas, tantos afanes, nos desviamos. Y en las crisis nos encerramos y buscamos prácticamente consuelo, pero no lo encontramos porque nos encerramos. Importante estar en comunidad, buscar ayuda, no estar solo en estos procesos. Entonces, para enfrentar cualquier tipo de crisis, recuerda lo siguiente. Primero, cálmate, respira, analiza, dale una vuelta. ¿Ya? No todo es tan malo. Segundo, soy yo, dice Jesús. Él está con nosotros, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege, Él tiene planes de bien para nosotros, no de mal. Ya tenemos el acceso libre hoy día para tener una comunión con Dios. 3, no tengan miedo. En la Biblia está lleno de no temas. El Señor nos dice todos los días, no temas, no te amedrentes, ánimo. Y punto número 4, fe y acción. Pedro accionó, tuvo fe. Y también tú tienes que tener fe y acción. Yo también debo tener fe y acción con Cristo en las crisis. ¿Ya? Así que te animo a que podamos accionar y tener mucha fe en Cristo para salir de las crisis. Esa acción, cuando hablo de acción o de obra, me refiero al planteamiento de alguna estrategia o planificación. Por ejemplo, si estás en una crisis económica, primero, ten la fe de que vas a salir de ella, que confía en el Señor de que Él es tu proveedor. Y segundo, obra, acciona. ¿Acciona de qué manera? Haciendo un presupuesto. No gastar más de lo que me entra. Eso es básico en la finanza. No gastar más de lo que me entra o del ingreso que tengo como familia. Entonces, al planificar, al hacer un presupuesto, llevar al detalle, esa es una acción. ¿Ya? No te quedes solamente en la fe. Ay, Señor, sí voy a salir de esta crisis financiera. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Claramente hay un cómo, pero tienes que accionar. ¿Ya? Estoy hablando súper simple del tema financiero, pero si tienes problemas a lo mejor familiares, bueno, también conversa. Las conversaciones,
La escucha activa hace muy bien. Entonces, si tienes problemas en tu matrimonio, también hay que planificar o ver cómo se va a solucionar los problemas matrimoniales. O si tienen problemas con tus padres, lo mismo. O si hay problemas en el trabajo también. No solamente te quedes, hay que solucionar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que accionar para poder enfrentar y salir de esa crisis, ¿ya? Y no vivas siempre en crisis, ¿ya? Como te decía, el 80% de lo que maquina nuestra mente no sucede, solamente sucede el 20%. Y eso hay estudios científicos con respecto a eso. Entonces, tenemos a que todo lo que entre tu mente lo puedas filtrar. Es importante. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes. Ahora, hay algo muy importante que ha pasado estos últimos años aquí en Chile y también en Latinoamérica, que han subido los suicidios de una manera increíble, ¿ya? Entonces, el problema de los suicidios o de las personas que se quieren suicidar parten en depresión, parten con angustia y se ven tan mal, sienten que ya no vale la pena vivir, sienten que todo el mundo se le vino encima y todos los problemas son de ellos nomás. Entonces, por eso es importante que tengamos fe y accionemos y también no estemos solos. Los discípulos, habían varios, a lo mejor entre ellos se animaban, se animaban entre ellos de que iban a salir de eso, pero aparece Jesús. Entonces te animo a que no estés solo, puedas buscar ayuda, compartir, hablar, accionar en este tema para salir de esas crisis. Y si tú estás escuchando a alguien que está complicado, por favor, dale una mano. Somos hijos de Dios. Debemos ayudarnos, no criticarnos. Siempre es más fácil dar la crítica, pero apoyarnos es súper importante. Así que te animo a que si estás en una crisis, cualquier crisis que tú tengas hoy día, puedas, primero, calmarte, respira, analiza. Segundo, Jesús está contigo. Mira, tú puedes orar y Dios te va a responder. Todo en su tiempo también, porque a veces queremos todo rápido. Igual que en las redes sociales. ¡Pum! O que te cargue luego el celular y todo rápido y todo en 3 segundos, en 10 segundos. Hey, Dios tiene... Nuestra vida es un proceso y lo he dicho montones de veces, millones de veces. Entonces tienes que esperar en el tiempo de Dios porque tiene lo mejor y lo perfecto para ti. ¿Ya? No tengas miedo en esta crisis o en la que tú estés viviendo. Yo no sé qué crisis tienes tú hoy día. Cada uno vivimos crisis, todos tenemos crisis. No sé cuál estás viviendo tú hoy, pero en la que estés viviendo no tengas miedo. Ánimo, vas a salir de eso. Con fe y acción. Pero no te descuides como Pedro. Se descuidó, dejó de mirar a Jesús, que es un punto muy importante. No te desconectes de Cristo. Cuando leas la Biblia, por favor, trata de llevártela a la práctica de inmediato, porque si no después se olvida. Y se va dejando ahí de lado. Y fue solamente algo que leíste. Lo mismo pasa con los libros. Si los libros, uno lee libros y no los pone en práctica, difícilmente tú vas a adquirir ese aprendizaje. Es educación nomás. Así que le invito a que podamos confiar en el Señor y en esta historia que nos relata la Biblia, de que los discípulos tuvieron miedo en el agua, en el mar, y aparece Jesús, podamos nosotros también en nuestras crisis poder entregar las cargas a Dios. Es súper importante también, entregar las cargas al Señor. Confiar que Él es el dueño de las cosas, de todo. Mi vida es de Él. Él va a decir hasta cuándo yo esté aquí, no yo. Así que ánimo familia, y quiero compartir un último versículo que tiene que ver con el punto número 4, que es la fe y la acción. En Proverbios capítulo 21, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional dice así: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Planifica salir de la crisis en la que estás. Ahora, tú me decías, Andrés, pero pucha, tengo un tema de romance, pololeo, algo así. Tengo crisis ahí. Claro, no, eso se conversa, ya no solo se planifica, tranquilo. Me refiero al tema económico, donde tienes que planificarte y en otras cosas más, ya, pero es importante planear las cosas, planear ciertas situaciones, planear es súper importante. Lo dice Proverbios, planes bien pensados, pura ganancia. Si no, nos va a ir mal. Pero te animo a confiar en el Señor. No importa lo que estés viviendo, es duro eso, a veces. No importa lo que vivas, pero ánimo, confía en el Señor. Él está en control de todas las situaciones. A veces lo olvidamos, pero Él tiene el control. Así que te animo, familia, a poner estos simples pasos en práctica, en la vida diaria,
para poder salir de las crisis, de la crisis que tú te encuentres. Y quiero orar por ti en esta tarde ya. Quiero bendecir tu vida, porque es tan simple esto, pero a veces cuesta tanto llevarlo a la práctica. Pero cuando lo empezamos a practicar, ¿sabes qué? Es un alivio tremendo. De verdad, cuando ya pasa la crisis, pasa el problema, tú dices, oh Señor, gracias porque eso lo solucionamos, gracias porque salimos de eso. Y no era tan terrible en algunas situaciones. Así que te animo a que vamos a orar ahora para poder poner en práctica estos 4 puntos para salir de las crisis. ¿Ya? Cierra tus ojitos junto a tu familia. Padre, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu amor. Gracias porque nos animas a confiar en ti. Nos animas a calmarnos, primeramente a respirar. Segundo, a confiar en ti porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Consolador, Espíritu Santo. Gracias también porque nos animas a no tener miedo, que a veces somos tan temerosos, papá, para dar un paso de fe, para accionar algo en nuestra vida. Papá, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona a veces lo lejano que estamos de ti. A veces nos creemos autosuficientes, Señor, y no buscamos de tu ayuda, sabiendo que tú nos conoces mejores que nosotros mismos. Ayúdanos a tener la humildad, Señor, para ir delante de ti, reconocer que nos hemos equivocado o que nuestra dependencia es de ti. Papá, te adoramos en esta mañana. Espíritu Santo, ministra a cada uno de los que hoy día estaba escuchando esta predicación y a mí también, Señor. Necesito mucho de ti. Necesito seguir aprendiendo para poder salir de la mejor manera de las crisis. Como tú le dijiste a los discípulos, Señor. Cálmense, soy yo. No tengan miedo. Y confían en ti, papá. Te adoramos en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Bendice a cada hombre, líder de hogar, papá. A cada matrimonio, a cada esposa. Señor, fortalece cada día los matrimonios, Señor, para tener hijos fortalecidos, hijos sanos, Señor, y también podamos crear una sociedad saludable, una sociedad sana, Señor, con amor entre los unos y los otros, como tú nos mandas, Señor, a través de tus mandamientos. Bendícenos, papá, bendice a cada joven, a cada señorita, a cada niño, a cada anciano, Señor, que tu presencia les inunde, Señor, que tu provisión alcance para todos ellos. Oramos por los que hoy día están pasando necesidades, Señor. Tú conoces cada situación. Señor, oramos por los que hoy día están pasando crisis, ya sean económicas, ya sean matrimoniales, ya sean familiares, de trabajo, en el colegio, en la universidad, en lo que sea, Señor. Por favor, ayuda a salir de esa crisis. Papá, somos tus hijos y pedimos de tu ayuda. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Coloca paz en nuestros corazones, Señor. Y también aumentanos la fe, para poder seguir mirándote a ti, creciendo en ti, Señor, creciendo junto a nuestra familia, bajo tu mano. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Espero esto pueda quedar en su corazón. Para mí fue un bálsamo poder entender esta palabra. Así que les animo a que puedan salir de las crisis con la frente en alto, tomados del Señor y tomados de su familia. Les animo, les amamos y ahora vamos a ir con la adoración con Nico. Les mando un gran abrazo.